Ok, bueno, por ahora no. Entonces, estábamos haciendo los ejercicios impares. Ujú. Bueno, antes de que se me olvide, ya les dio fecha de la siguiente tarea examen. También ayer subí las calificaciones, creo que aún no las he regresado, pero subí ayer la lista de las calificaciones para que las chequen. Ujú. Y bueno, les repito, si no les han dado fecha para la siguiente tarea examen. Ok. Ujú. Ok, entonces, vamos a pasar aquí. Ok, ok. Ok, dice que es el 22 de abril. Bueno, todavía pasa la semana de vacaciones y la semana de vacaciones, pues es la siguiente, ¿no? Es hasta el viernes 20. Ajá. Ok, entonces todavía, sí, todavía el martes, por si tienen alguna duda, pues nos podemos ver. Ujú. Bueno, vamos en el ejercicio 21. En el ejercicio 21 y dice sea Z el anillo de los enteros. Pruebe que Z de X es un dominio entero y que Z no es un dominio de ideales principales. Bueno, ya de algunas clases anteriores, pues teníamos un resultado más general, que de hecho era un corolario, ¿no? Que si R, ajá, entonces ese va a ser, pues es algo sencillo. Ajá, probar que Z, el anillo de polinomios con coeficientes en Z es un dominio entero. Pues sí, ya que Z es un dominio entero, entonces del corolario 135, el anillo de polinomios con coeficientes en Z es un dominio entero, ¿no? Era más general. El corolario lo que dice es que si R es un dominio entero, entonces el anillo de polinomios con coeficientes en ese anillo es un dominio entero. Ajá, en particular, pues Z es un dominio entero y hay que ver que no es un dominio de ideales principales. Es decir, que cualquier idea, que existen ideales que no son generados por un solo elemento. Ujú. Y bueno, ahí dentro de las sugerencias justo decía tomar el anillo generado por X y por el 2. Ujú. Ya habíamos dado una descripción de lo que era el ideal generado por esos dos elementos. Ajá. Entonces hay que ver que ese ideal no es principal. Entonces supongamos que sí, que existe un polinomio con coeficientes en z que lo genera. Ajá, que genera lo mismo que x,2. Entonces, por un lado, pues como f de x está aquí, entonces f de x tiene que ser generado por x y 2. Ajá, y el ideal generado, los elementos de este ideal son de la forma alfa de x por x más 2 por beta de x, ¿no? Un polinomio, bueno, un polinomio alfa y un polinomio beta multiplicados por x y por 2. Y de esa igualdad, lo que obtenemos es que si ese f existe, tiene que tener término constante 2. Digo, término constante par. Ajá, tiene que tener un término constante par. Aquí el término constante de esto es 0 y el de este es 2 veces el término constante de beta. Ajá, y luego por otro lado, utilizando que x está en el generado por f de x, entonces x tiene que ser f de x por otro polinomio y el 2 también tiene que ser f de x por otro polinomio. Ahora lo que hacemos es tomar grados de esas dos igualdades y de este lado nos dice que el grado de x, que es 1, tiene que ser igual al grado de f más el grado de u. Y de este lado el grado de 2 es 0, el grado de 2 es 0 y tiene que ser igual al grado de f más el grado de v. Ujú.
Bueno, de la segunda igualdad obtenemos que el grado de f y el grado de v tienen que ser 0. Entonces, de esta segunda igualdad obliga que el grado de f sea 0 y de la primera obliga que el grado de u sea de grado 1, ¿no? Es decir, la segunda igualdad ya nos dice que esto debe ser 0, 0 y esto obliga que este de aquí sea 1. Para que se satisfagan esas ecuaciones. Entonces, f de x tiene que ser un polinomio constante y debe de ser un polinomio constante con constante par. Es decir, que el generado de f de x es en realidad el generado de 2k. Pero si observamos el generado de cualquier número, de cualquier número par, bueno, de cualquier entero par, pues solo vamos a poseer polinomios de grado par. Digo, polinomios con coeficientes de grado par. Digo, de coeficientes pares. Por ejemplo, aquí estaría 2x más 4. Que en realidad pues sería multiplicar el 2 por el 2 por x más 2. Sin embargo, en el generado por x y 2, por lo menos aparece el polinomio 3x más 4. Entonces, aquí hay polinomios con coeficientes impares y aquí no vamos a tener polinomios con coeficientes impares, solo con coeficientes pares. Entonces, esos dos ideales son generados. Digo, esos dos ideales son, pues, no puede ser generado solo por un elemento. Entonces, ya de ahí se sigue que el ideal no es finitamente generado. Digo, no es finito, perdón, estoy confundido, ando pensando en otras cosas. No es no es principal, ¿no? No es generado por un elemento, sí es finitamente generado, porque pues solo es generado por x y 2. Perdón, es que andaba trabajando en otras cosas, definitivamente generado. Entonces, sea en el ejercicio 23, sea R un dominio euclidiano con valuación delta, demuestra los siguientes enunciados. En el inciso A, que si A y B están en R, tal es que A divide a B y las valuaciones, bueno, delta de A y delta de B son iguales, entonces A y B son asociados. Bueno, vamos con esa parte. Entonces, pues ya sabemos que A divide a B, ¿no? Y como el anillo es euclidiano, podemos hacer la división de B sobre A. Entonces tiene que existir Q y R Q y R en R, tal es que A es igual a B por Q más R, ¿no? Lo que sí sabemos es que A divide a B, es decir, que B es igual a A por T, ¿no? Como aquí está. Por otro lado, estoy haciendo la otra división para ver qué es lo que resulta de que dividir a entre B. Y bueno, aquí sabemos que o R es 0 o delta de R es menor que delta de B. Entonces, si R es distinto de 0, pues obtenemos un elemento R igual a A menos BQ. Y aquí utilizando que A divide a B, B es A por T para alguna T y lo sustituimos en esta igualdad. Para que nos quede A menos A por T por Q, factorizamos el A, nos queda que R es igual a A por 1 menos T por Q. Y luego de la definición de dominio euclidiano, pues delta de A es menor o igual que delta de R, ¿no? Que en realidad es el producto de A por 1 menos Q por T. Entonces eso es nada más de la definición de dominio euclidiano. Y por otro lado, pues ya sabemos que delta de R es menor estricto que delta de B. Y utilizando estas dos aquí, pues completaremos que este es menor que delta de B. Entonces delta de A sería
menor estrictamente que delta de B, y eso contradice la hipótesis, ¿no? De que esos dos sean iguales. Ajá, entonces no, no puede suceder que R sea distinto de 0 y entonces R tiene que ser 0. Este R tiene que ser 0 y entonces A es igual a B por Q. ¿Eso qué quiere decir? Que B divide A. Ajá, entonces B divide A y ya teníamos que A divide a B, ¿no? Si ambas cosas suceden, había otro ejercicio donde se probaba que esos elementos son asociados. Ujú. Vamos con el inciso B. Ajá, en el inciso B dice, sean A y B en R distintos de 0, entonces delta de A es menor estricto que delta de A por B, si solo si B no es unidad. En general, pues de la definición de dominio euclidiano puede suceder la igualdad, ¿no? Que este sea menor o igual. Ajá, entonces lo que hay que estudiar en esa parte es la igualdad. Y bueno, para la primera implicación, como R es un dominio euclidiano, en general les digo, se tiene que delta de A es menor o igual que delta de A por B. ¿Qué pasa si delta de A es igual al producto de, delta de A es igual a delta de A por B? Ajá. Entonces, si suponemos esa igualdad y claramente A divide a A por B, entonces estamos en las hipótesis del inciso A y de ahí podemos concluir que B es una unidad. Ajá. Ajá, porque lo que nos dice es que A y B son, bueno, que estos dos son asociados, ¿no? El inciso A diría que A y AB son asociados, pero AB es lo mismo que A por un Q. Recuerden que es un dominio entero y de ahí podemos decir que B es igual a Q, pero son asociados, entonces B tendría que ser una unidad. Ajá, entonces no, en consecuencia, pues si delta de A es menor estricto que delta de A por B, B no puede ser unidad. Y para el regreso, pues hay que usar el algoritmo igual de la división. Bueno, ajá, al análogo, ¿no? Al algoritmo de la división, pero pues para anillos euclidianos. Entonces, por ser igual R un dominio euclidiano, pues para cualesquiera A y B existen Q y R tales que A es igual a A por B por Q. O sea, aquí estoy dividiendo con AB al elemento A, ¿no? A tiene que ser AB por Q más un R con delta de R menor que el delta de A por B o R igual a 0. Y bueno, si R es 0, de aquí obtenemos que A sería igual a A por B por Q. Y como es un dominio euclidiano, en particular es un dominio entero, podemos cancelar el A y nos quedaría que 1 es igual a B por Q, lo que nos dice que es una unidad, pero estamos suponiendo que no es una unidad. Entonces R no puede ser 0. Entonces R es distinto de 0. Y bueno, ya que R es distinto de 0, podemos formar el elemento R igual a A menos ABQ. Factorizamos el A y de ahí aplicamos la, la evaluación delta, ¿no? Entonces delta de A es menor que delta de R, donde delta de R ya es un producto, el producto de A por 1 menos BQ. Y a su vez, ese delta de R, por como hicimos la división, es menor estricto que delta de A. Y ya, obtenemos esa parte. Que delta de A es estricto, menor estricto que delta de A por B. Y ya finalmente para el inciso C, que si n es un entero tal que delta de 1 más n es mayor que 0, entonces delta prima definida de R en Z, definida como delta prima de A, va a ser igual a delta de A más n, hace también a R un dominio euclidiano, entonces
Solo hay que verificar las dos condiciones. Ajá. Aquí me faltó el igual, ¿no? Dice, como delta es una función euclidiana, delta de A es menor o igual que delta de A por B. Eso para cualquier otro B en R. Ajá, para todo B en R. Y luego pues basta sumarle la N. Ajá. Entonces delta de A más N es menor o igual que delta de AB más N. Ajá, que por definición ya es delta prima de AB y delta prima de A. Y ya se satisface la primera condición. Para la segunda condición, pues utilizamos ya el hecho de que delta ya hace a R un dominio euclidiano. Entonces, dados A y B en R, existen Q y R en R, tales que B es igual a por Q más R, ¿no? Con R igual a 0 o delta de R menor estricto que delta de A. Por supuesto, si R ya es 0, obtenemos la misma división con el delta prima. Ajá, o sea, no, ahí no estamos utilizando, de hecho, la evaluación delta prima. Y por otro lado, si obtenemos esta de aquí, delta de R menor que delta de A, entonces igual basta sumar la N, ¿no? Se sigue conservando la desigualdad estricta. Sigue siendo pues la misma división y siguen funcionando los mismos B, Q y R. Ajá. Bueno, ya por último el ejercicio 25. No, 25, ajá, que dice sea D un dominio de ideales principales y P un elemento irreducible en D, demuestra que el ideal bilateral generado por P es maximal. Entonces, pues solamente hay que mostrar que no existe un ideal propio de R que lo contiene propiamente. Ajá, entonces, pues va a ser por contradicción. Supongamos que no es maximal, entonces existe un ideal J. Como es de ideales principales, pues ese ideal J se ve como el generado por un elemento Q. Ajá, ese tiene que ser un ideal propio de R y que contiene de manera propia a P, ¿no? Aquí, otra vez se me fue, este es menor estricto. Bueno, en consecuencia de esto, ¿qué obtenemos? Que si P está en el ideal generado por Q, entonces Q divide a P. Ajá, o sea, decir que P es igual a Q por algún T. Ajá, entonces si P, ajá, recuerden que aquí P es un elemento irreducible. Ajá, por definición de elemento irreducible, si obtenemos una factorización de P, o sea, aquí Q por T, es porque alguno de esos dos tiene que ser un elemento invertible, ¿no? Entonces, por eso de aquí, de esta igualdad, se obtiene que Q o T son invertibles. Si Q es invertible, ¿qué sucede? Entonces, si Q es invertible, el ideal Q, el generado por Q es todo R. Eso ya lo vimos en algún otro ejercicio. Y por otro lado, ¿qué pasa si T es invertible? Ok, sí, si T es invertible, entonces pues podemos despejar a Q, ¿no? De aquí. Q sería igual a P por T a la menos 1. Y esto nos estaría diciendo que P divide a Q. Ajá, y entonces al pasar eso, pues el generado por Q estaría contenido en el generado por P. Es decir, pues ya teníamos aquí que P divide a Q y de aquí Q, digo, P divide a Q y Q divide a P, entonces son asociados, ¿no? Entonces generan al mismo ideal. Y eso es una contradicción porque habíamos supuesto que el generado por Q era un ideal que contenía propiamente al ideal generado por P. Ajá, por lo tanto, ese ideal no existe y el generado por P tiene que ser maximal. Ok, entonces si P es un elemento irreducible, el ideal que genera es maximal. Entonces, bueno, el ejercicio, ya por último, ahora sí el ejercicio 27.
En el ejercicio 27 dice, sea D un dominio entero y P un elemento irreducible de D. Si P' es asociado a P, entonces P es irreducible. Ujú. O sea que los asociados de irreducibles también son irreducibles. Ujú. Entonces, para la demostración, pues sea P' asociado de P. Eso quiere decir que existe un elemento invertible U en D, tal que P es igual a P' por U, ¿no? O viceversa, ¿no? P' es igual a P por U a la menos 1. Ujú. Entonces, supongamos que P es reducible. Ajá, si P', digo que P' es reducible. Ujú. Entonces, si P' es reducible, pues existen X y Y en D, no unidades, sino cero, tal que P' es X por Y. Ujú. Es X por Y. Ajá, entonces, pues lo que vamos a hacer es construir a P otra vez. P es igual a P' por U, y P', ya habíamos dicho que era reducible, entonces se descompone como X por Y, y lo multiplicamos todavía por U. Aquí hacemos la asociación de manera diferente. Ujú, y como P es irreducible, entonces, según esta asociación, X o Y por U tienen que ser unidades, ¿no? Pero X no es unidad. Ajá, porque es parte de la factorización de P', que es reducible. Ujú, entonces, el que tiene que ser unidad es Y por U. Ajá, y si Y por U es unidad, entonces obtenemos que Y por U es unidad, y ya sabíamos que también que U es unidad, ¿no? Entonces, de ahí obtenemos que Y, que es Y por U a la menos 1, o sea, es un producto de unidades, pues también es unidad. Y eso contradice Y, el hecho de que Y no sea unidad, ¿no? X y Y no pueden ser unidades porque son parte de la descomposición de P'. Ajá. Y bueno, como esa es una contradicción, todo eso viene de suponer que P' es reducible. Entonces, pues tiene que pasar que P' es irreducible y ya. Ujú. Pues sería lo que veríamos de los ejercicios por hoy. No sé si tengan alguna duda de los demás, ya sea de los pares o no hay ninguna duda.